¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Gloria Reina Gómez Páez. Pertenezco al Departamento de Ciencias Básicas del Instituto Tecnológico de Celaya. En esta ocasión veremos el tema transformación de funciones. Se le llama transformación de una función a una regla de correspondencia que es modificada a través de operaciones matemáticas. Tales transformaciones se dividen en transformaciones rígidas. Estas transformaciones no afectan la forma de la gráfica de una función, pero sí su posición dentro del plano cartesiano, como lo muestran estos ejemplos. Las transformaciones no rígidas modifican la forma de la gráfica de una función, como vemos en estos ejemplos. Ahora vamos a ver a detalle las transformaciones. Estas se dividen en traslaciones. Podemos tener una traslación en el eje vertical y la regla de correspondencia para aplicar esta transformación sería: si t de x representa la función transformada y f de x representa nuestra función base, entonces una traslación vertical estaría dada por la regla de correspondencia t de x igual a f de x más c. C es una constante que puede tomar cualquier valor en los números reales. Veamos un ejemplo. Dada la función f de x igual a x cuadrada, trasladar la función verticalmente 5 unidades hacia arriba. Para resolver este ejemplo vamos a utilizar este applet de GeoGebra. La función f de x igual a x cuadrada está graficada en el intervalo de menos 2 a 2, como pueden observar. Ahora lo que vamos a hacer es trasladarla verticalmente 5 unidades hacia arriba. Observe que el vértice de la gráfica de f de x se encuentra en el punto 0,0 y en la transformada se encuentra ahora en el punto 0,5. Los puntos extremos menos 2,4 y 2,4 ahora se encuentran en la posición menos 2,9 y 2,9. Esto implica que a las ordenadas de cada punto sobre la gráfica se le sumaron 5 unidades. Por lo tanto, la regla de correspondencia es t de x igual a x cuadrada más 5. Ahora veamos lo que es una traslación horizontal. De acuerdo con esto, la regla de correspondencia de un desplazamiento horizontal está dada por t de x igual a f de x más k, donde k es un número en el conjunto de los números reales. Si k es un número positivo, la gráfica se desplazará tantas unidades hacia la izquierda. Si k es un número negativo, la gráfica de la función se desplazará tantas unidades hacia la derecha. Veamos los siguientes ejemplos. Dada la función f de x igual a x cuadrada, trasladar horizontalmente 3 unidades hacia la derecha. Vamos a desplazar la gráfica de nuestra función 3 unidades a la derecha. Observe que el vértice de la función se encuentra en 0,0. Ahora lo movemos hacia la derecha 3 unidades y ahora el vértice se encuentra en el punto 3,0. Todos los puntos de la gráfica se desplazaron 3 unidades hacia la derecha. La regla de correspondencia, por lo tanto, queda como t de x igual a x menos 3 elevado al cuadrado. Ahora veamos las reflexiones. Tendremos reflexión sobre el eje x. La regla de correspondencia es t de x igual a menos f de x. Veamos un ejemplo de reflexión sobre el eje x. Dada la función f de x igual a e a la x, reflejar sobre el eje x la gráfica de la función f de x igual a e a la x. Ahora generamos una reflexión sobre el eje x y vemos que la gráfica de f de x igual a e a la x ahora se encuentra por debajo del eje x. La regla de correspondencia, por lo tanto, sería t de x igual a e a la menos x. Ahora vamos a ver una reflexión sobre el eje y. En este caso, la regla de correspondencia estará dada por t de x igual a f evaluada en menos x. En este ejemplo reflejaremos sobre el eje y la función f de x igual a e a la x. Aplicando la reflexión, ahora ustedes pueden ver que la región que se encuentra del lado derecho del eje y ahora puede verse del lado izquierdo del eje y la región de la gráfica que se encuentra del lado izquierdo ahora la tenemos del lado derecho. Por lo tanto, la regla de correspondencia de esta reflexión queda como t de x igual a e a la menos x.
Ahora veamos las transformaciones no rígidas. Dentro de ellas vamos a encontrar alargamientos y compresiones. Veamos primero los alargamientos. La regla de correspondencia para un alargamiento vertical es igual a T de X igual a C que multiplica F de X, donde C es una constante mayor que 1. Por ejemplo, dada la función F de X igual a seno de X, alargaremos verticalmente la función por un factor. Observe cómo todos los puntos sobre la gráfica se fueron hacia arriba. Originalmente el rango de la función seno de x va de menos 1 a 1, ahora el rango va de menos 3 a 3. Por lo tanto implica que las y de las parejas ordenadas fueron multiplicadas por un factor de 3, quedando la regla de correspondencia de la transformada t de x igual a 3 por el seno de x. Ahora realizaremos un alargamiento horizontal. La regla de correspondencia que define a un alargamiento horizontal es T de X igual a F evaluada en X dividido de C, donde C es un número mayor que 1. Vea cómo ahora las ondas que definen a la función seno se ven alargadas. Esto es, un periodo de la función seno va de 0 a 2pi. Pero ahora un periodo de la función seno va de 0 a 4pi. Por lo tanto, las abscisas de todos los puntos que pertenecen a la gráfica fueron multiplicadas por un factor de 2. Y la regla de correspondencia es t de x igual al seno de un medio de x o de x sobre 2. Bien, ahora veremos las compresiones. Las compresiones también pueden ser verticales y horizontales. Veamos una compresión vertical. La regla de correspondencia está dada como t de x igual a 1 que divide de f de x. Esto es, vamos a dividir todas las ordenadas de los puntos pertenecientes a la gráfica por un factor. En este ejemplo veremos nuevamente la gráfica de seno de x, ahora comprimida verticalmente por un factor de 2. Vea que el rango de la función original va de menos 1 a 1 y ahora el rango de la función original iría de menos 1 medio a 1 medio, quedando la regla de correspondencia como t de x igual a 1 medio del seno de x. Finalmente veamos lo que significa una compresión horizontal. Su regla de correspondencia es t de x igual a f evaluada en c que multiplica de x, donde c es mayor que 1. Nuevamente vamos a tomar la gráfica del seno de x y le vamos a comprimir horizontalmente por un factor de 4. Vea que aquí al comprimir horizontalmente por un factor de 4, nosotros vemos que el periodo de la función seno de x originalmente va de 0 a 2pi, como ya lo habíamos mencionado. Ahora, un periodo de la función transformada seno de 4x va de 0 a pi medios. Esto es, el periodo se redujo por un factor de 4 y así todos y cada uno de los puntos de las gráficas, sus abscisas fueron comprimidas por un factor de 4. De lo anterior podemos concluir que una transformación matemática implica realizar una operación sobre una función base y el efecto sobre su gráfica será un desplazamiento de su posición o un cambio en su forma geométrica.